nombre es Antonio Vera Rodríguez. Bueno, soy licenciado en Sociología, tengo una maestría en Educación y pues bueno, todo esta parte interesante de la educación, tan amplia y tan mágica, pues, de puedo determinar, pues es lo que nos apasiona, nos llena de gratificación en muchos aspectos. No sé, hay quienes dicen que ya uno trae en la sangre esta parte de la docencia, porque ciertamente no es fácil, pero es muy fantástica en varios aspectos, ¿no? La transmisión del conocimiento es fundamental y pues no todos tenemos el privilegio de poder llevarlo a cabo. Y pues bueno, en particular me enfoco en los adolescentes, en los jóvenes a nivel medio superior, algunos también en secundaria, o sea que estamos hablando de un momento básico y trascendental, podría determinar yo, en su vida futura, académicamente y educativamente hablando. Entonces, bueno, pues ha habido de todo, hay de todo. Yo tengo la fortuna y digo la fortuna porque, pues bueno, haber crecido en un eh, donde algunos le denominan barrio, ¿no? Crecer en el barrio. Yo creo que es un privilegio también porque pues aprendes cosas que nunca podrías haber entendido si te lo platican o si te lo enseñan. Entonces, en ese sentido, bueno, pues el haberme dirigido hacia la cuestión de la educación, a la docencia concretamente, pues ha sido totalmente pues, innovador, un experimento, y no porque sea un experimento como tal los individuos, sino que dentro de esta mecánica de interacción, de pues, historias de vida, es como me ha sido muy interesante y muy eh, lujoso para mí conocer estos chicos. Hoy en día la educación tiene muchas variantes, ¿no? Tiene muchas variantes, se basa en muchísimas variables buenas, malas. Hoy que está de moda esta parte de la polarización, pues la educación de de los que pueden tener y alcanzar el privilegio de tener una educación en en el sentido económico, pues algunos le dicen que es mejor, ¿no? Y está el lado público y está lo que de plano no tienen una buena oportunidad de incorporarse o de poder entrar en este sector. Pues bueno, eso hace eh, también este México que hoy percibimos como pues, un México en el que trata de sobresalir, pero sobre todo hoy en día esta polarización pues no nos deja muy bien y las oportunidades siguen segmentadas, siguen teniendo pues estos aspectos de pues sobre todo para los jóvenes de qué hago, ¿no? Para dónde me voy, en verdad aunque yo pueda y tenga la capacidad de estudiar, en verdad si voy a tener esta oportunidad o mejor me quedo con mis pasatiempos, con mis disfrutes, ¿no? Y pues bueno, los chicos de hoy son interesantes, hay una gran capacidad, hay chicos con un talento en todos los sectores fantástico. Y bueno, ahí es donde a veces uno también lleva cierta responsabilidad, o podría decir mucha responsabilidad, y, y hay esta frustración por parte de uno como docente cuando pues el diamante en bruto está ahí, pero no tengo las herramientas para que lo pueda pulir, para que pueda dar algo más por México, por nuestro país. Entonces, bueno, pues ellos mismos hay una cierta decepción, hay un cierto frustración por no poder alcanzar ciertos planes, pues, estas cuestiones de éxito que ellos desearían. Y pues no quiero decir que todo sea malo, hay muchos que sí lo logran y demuestran y están en los espacios donde pueden demostrar esas capacidades, pero pues todavía no se, incluso los mismos chicos hoy por la modernidad, por diferentes estereotipos, desde musicales hasta estereotipos eh, políticos, aspiracionistas, en los que ellos todavía están en un momento de formación,
y pues muchos expresan que prefieren la cuestión fácil de mantenerse ahí en el anonimato, de no sobresalir. Repito, no es general, ¿no? Pero al menos en los estratos sociales más de conformidad, de conformismo, hay esta falta de ganas por de veras salir, esta confianza en ellos mismos, esta confianza de sí, sí puedo llegar a hacer lo que yo quiera, sí puedo tener una, una facilidad de palabra, pero simplemente no se atreven, están inmersos en un sector en el que ahí han nacido, ahí se han desarrollado, no ven más allá de lo que pues su entorno durante generaciones los ha mantenido, y entonces pues esto hace que no haya este brillo para esta aspiración a otros lados, ¿no? Pues yo crezco en una colonia de la Ciudad de México en el centro, concretamente eh, la colonia Tránsito, San Antonio Abad, que colinda ahí con algunas colonias llamadas de barrio, ¿no? De barrio fuerte. Pero bueno, afortunadamente crezco en una familia en la que la visión, sobre todo materna, es fundamental porque mi mamá es maestra, mi mamá, mi abuela, yo creo que por ahí viene esto. Entonces, viene crecimos en Atlisco, Puebla, es decir, crecimos porque prácticamente cada 8 días íbamos y veníamos. Entonces mi mamá tiene una visión un poco más rezagada por ser una provincia, conservador completamente, el estado de Puebla pues, conoce que ciertos puntos muy conservadores. Sin embargo, bueno, mi mamá crece en este seno en el que pues, la cuestión religiosa y conservadora era total, desde esto sí lees, esto no, no debes ir acá, y bueno, totalmente es en ese sentido. Pero de repente, pues mi mamá tiene un resurgimiento en donde dice, pues esto no está bien, esto tampoco. Llega a la Ciudad de México a trabajar como maestra, y pues de ahí viene esta parte de podernos ubicar en ese sentido. Yo crezco en esta colonia, si bien tampoco es de marginación, tampoco es una colonia totalmente sin recursos, pero sí en la cuestión social de compartir y convivir con demás, mi generación ochentera, ¿no? Mi generación de los ochentas, pues bueno, había este concepto del barrio como tal, sobre todo en la cuestión de, de género hombre, si eres bueno para el, si eres, vas a ser incluido en el barrio, si eres bueno para el fútbol, para las mujeres y para el trompo, ¿no? Para la pelea callejera. Entonces esos simbolismos uno los va obteniendo, y a eso iba con que muchas veces si uno no tiene la suficiente el acompañamiento para que esto cambie o haya esta aspiración mayor, uno se queda en eso, como varios de mis amigos, de mis todavía amigos, algunos compañeros conocidos. Entonces, en ese sentido, el conocimiento y el estar en contacto con todo este tipo de pensamientos, de aspectos sociales, pues fue un enorme eh, factor de cúmulo de experiencias. Cuando yo entonces, bueno, pues debo aceptar que en un momento estuve ahí, ¿no? En el cotorreo, en esta parte de no importarme lo académico, porque era mejor ya trabajar desde chavo para ganarte tu lana, y ¿no? En el irte de pinta, ir a jugar, estar en el barrio esta tarde, eh, todavía no estaba tan fuertemente y con tanta facilidad esta parte de las drogas, ¿no? Sí lo existía, pero era como para los fifís, los fresas en ese tiempo. Entonces, bueno, esta parte pues la logro brincar, igual que varios de mi generación, pero bueno, llega un momento en el que la escuela no era la prioridad, no era la prioridad, y así quedaba. Entonces, incluso inconscientemente uno creía que si uno estudiaba más ya no ibas a pertenecer al barrio, a los chavos, ¿no? Porque pues los demás no estudian o no quisieron,
y pues tú sí, pues eres el raro, el extraño. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la cuestión familiar es un gran respaldo en donde, pues, mi mamá concretamente, pues, ¿tú qué? ¿Qué onda? ¿Vas a ser así? ¿Vas a ser allá? ¿Al rato vas a robar? ¿Vas a hacer esto? Pues uno no lo capta del todo hasta que, bueno, pues sí, por una experiencia eh, precisa por parte de mis papás que me llevaron a trabajar, pues, literalmente de peón albañil, pues es como uno reacciona. Entonces, bueno, no querías estudiar, pues ahí está, ¿no? Sí estás ganando tu lana, pero de la otra parte, yo de 15 años cargando botes y escuchando y teniendo toda esta vivencia, pues fue un detonador importante. ¿Qué pasa? Que dentro de del mismo ambiente de barrio, pues uno distingue, ¿no? Entonces, bueno, me traslado ya a estudiar la preparatoria después de haber perdido 2 años. Y ahí empiezo a entender los criterios de la educación, de abrir un libro y, pues leerlo, pues, está súper bien, o sea, yo no sabía esto, y empiezo a tener este pues, enfoque hacia conocer. Sí, pero esta combinación, pues yo le llamo que fue algo también muy importante porque una vez yo ya teniendo cierto conocimiento, cuando termino la preparatoria, mis compañeros, mis amigos también me preguntaban, oye, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo sabes aquello? Y logro pues impulsar a algunos a que, pues si bien ya no estaban en edad de, bueno, sí en edad, pero no quisieron estudiar, pero sí de interesarse en algunos otros comentarios. Siempre hemos convivido en el fútbol y ahí también es otro ambiente, es otro mundo porque también define muchas situaciones, sobre todo en los varones, define mucho y es un ambiente también fuera de serie. Es decir, puede llegar a tirar, a deprimir a tanto a un individuo por haber ganado o por haber perdido o por haber tenido un destacamiento, ser identificado como uno de los mejores, pero sin embargo por esta misma apego al barrio, a los usos y costumbres, no los deja trascender y no brilla como pudo haber brillado, ¿no? Bueno, hoy en día conocemos muchas figuras, pero esta parte fue muy importante, además de no tener esta educación, no acercarse a la escuela y pues mantenerse en ese sentido. Bueno, ya para terminar, una vez me informo sobre pues, qué universidades, a qué universidad puedo ir, cuáles están. Quiero entrar a la UNAM, se me pasa la convocatoria, ya no pude hacerlo, y está la UAM Xochimilco, en donde pues totalmente ya mi visión hacia la cuestión de los individuos, los grupos sociales y demás, eh, era lo mío. Y así es como ingreso a la universidad y pues ya de ahí para acá, en la formación de un sentido social. A mí me gusta mucho el primer día nos presentamos en el aula, pues podemos decir la clásica, la presentación, ¿no? A ver, tú cómo te llamas tanto, en dónde vives. Entonces, cuando me dicen en dónde vive y tú conoces tu calle, por ejemplo, tu delegación, ¿por qué se llama Benito Juárez? ¿Quién era Benito Juárez? O Miguel Hidalgo, ¿no? O Niños Héroes, o determinado, no, pues no sé, bueno, no pasa nada, pero si sabes por qué pues le llaman así, o cuál es qué determinó en la historia de tu país, en donde estás parado ahorita, y bueno, pues de ahí eh, les empiezo a impulsar cierta mecánica para que, pues, bien o no, yo sé que después sí se interesan por esta parte muy importante de la historia de nuestro país. Les hago mucho énfasis en que tengan mucho valor en dónde están parados, en un país como no muchos hay, ¿no? Totalmente con una historia que no muchos tienen, con características que si puede salir a la calle y traspasa una avenida, ya es otro México u otra ciudad de México. Ahora si tienen la oportunidad de salir a la provincia, pues se dan cuenta de muchas cosas. Entonces, por ahí trato de empezarlos a que empiece a funcionar su interés por
pues esta parte de nada más no enfocarse ya en un aparatito, sino pues voltear a su alrededor y disfrutar, ¿no? Interesarse de eso. Y bueno, pues esta parte la conjunto con concretamente la vivencia que yo tuve con estos chicos de decir, miren, esto no es la realidad, ¿eh? O sea, tú te paras, tienes tu Xbox, que tal vez lo exigiste o no, tienes tu aparatito, pero esto no es lo que tú vas a tener siempre y para eso tal vez tu mamá, tu papá tuvieron una historia fuerte o como sea. Entonces, y no te va a durar toda la vida. Entonces tú tienes que llevar un camino, tienes que irte construyendo desde hoy, desde mañana, porque lo único que no vas a tener de regreso es tu tiempo. Lo pierdes, se acabó, no hay más. Entonces, pues esas oportunidades trato de estárselas transmitiendo e incluso algunas veces les programo unas salidas, a, pues no demeritando, pero a colonias que no se imaginaban. Algunos sí vienen pues, de colonias muy también hoy en día muy violentas, pero pues entonces vamos a otro tipo de colonias. Antes, a la pandemia pues ya no nos ha permitido esto, pero son ejercicios que trato de irles teniendo en cuenta para que ellos lo asimilen. Hay intentos, hay propuestas de cambiar, de modificar, sí hay modificaciones aquí, sí hay puntuales, pero realmente no se ha llegado al seno de lo que es esta parte de enfocar la educación bien clara por identificatorios. Es decir, pues yo no puedo percibir una educación que pueda, que pueda interesar lo que pueda tener una, una visión hacia una comunidad indígena en Chiapas, ¿no? En Oaxaca, en donde pues ciertamente tenemos mucho que aprender de ellos, pero pues bueno, nos dicen mecánicamente hoy tienes que hacer, va a haber una educación híbrida y pues tú no tienes computadora, pues, o ni siquiera tenemos la infraestructura para poder llegar ahí, porque no nos ha interesado, ¿no? O no ha habido los medios, o no gestiones entre gobiernos estatales, municipales y bueno, todos los rubros, pues no ha llegado. Entonces, bueno, este diseño de educación está hecho para un sector en el que pues no se ha podido, no se ha contemplado más allá, incluso ni siquiera se contemplan muchos, pues tener la expectativa de hablarles en su dialecto, en su lengua. Entonces yo igual les digo a los chicos y le decía a mis colegas, bueno, es que pues, desde ahí tenemos que hacer la sensibilización con los chicos de alguna manera, pues que a este chico que le está vendiendo chicles que vienen de la provincia y que los vemos inferiores y demás, pues realmente pueden llegar a ser superiores a nosotros en el sentido de que ellos hablan ya dos idiomas, español, su lengua o dos o tres lenguas más, algunos que sus padres se van a Estados Unidos ya está ahí medio inglés, y nosotros a veces nada más uno, y mal hecho el español, les digo a los chicos, a ver tú, entonces ¿quién es superior ahí? Él si habla tú no lo vas a entender, entonces ¿quién es superior? ¿No? Así que eso el gobierno en las cuestiones de la educación, de la cuestión educativa, pues no ha tocado esas fibras como tal. Sí ha habido intentos, sí nos dicen que hay ya algunos artículos que van a modificar, etcétera, pero sin embargo, pues no llega, yo no veo que próximamente pueda haber ese cambio tan, tan radical o tan inmediato. Pero sí se ha visto muchísimas oportunidades en el sentido de que lo artístico se les ha incluido muchísimo y tienen un talento impresionante, ¿no? Entonces, eh, esta parte de la educación creo que debe de transformarse, yo no le diría transformarse, modificarse e incluirse sí en la parte aspiracional, en el tiempo en el que vivimos, de globalización y demás, pero también pues esta parte humana, esto de las humanidades, creo que está bien que lo empiecen nuevamente a plantear,
concretamente nuestro presidente pues está planteando justo esas partes, ¿no?, sensibles que pues, si es el detonador, aunque seas un ingeniero, aunque seas un arquitecto, alguien de sistemas, pero si no tienes una sensibilidad de justamente donde estás parado, tu país, el prójimo, el otro, pues, si yo soy algo, es gracias a alguien más, ¿no? Maestro, madre, obrero, lo que sea, pues si no, no lo hubiera logrado. Entonces tiene que haber este, compaginar las ideas, ¿no?, educativas. Muy bien, pues bueno, justamente la cuestión educativa es algo fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Creo que cada uno de nosotros tenemos mucho que aprender, pero también mucho que enseñar. Y bueno, pues esta parte de entender por qué estamos aquí, qué es lo que quiero para mi país, qué es lo que quiero aportarle a mi país y qué es lo que también puedo demandarle a mi país, que siento que me haga falta, pues bueno, tenemos todo el derecho de sentirlo, de tenerlo, de expresarlo y también de compartirlo con los demás. Entonces, pues que la educación no quede solamente en simples papeles o simples horarios de escuela, sino que quede en el sentir de cada uno de nosotros y de que, pues bueno, sigamos logrando muchas cosas como este gran cambio en el gobierno que ya pudimos lograr, y eso habla mucho y habla de lo mejor de cada uno de nosotros como miembro de este gran país.